Bien, ahora vamos a seguir con la conferencia número 2, ¿sí? Donde vamos a ver un poquito sobre lo que sería los aportes de Charcot, el tratamiento catártico, la histeria, los aportes de Janet, los conceptos de represión, transferencia y resistencia, la técnica de presión sobre la frente y el caso de Elizabeth von R. Bien. Charcot es uno de los primeros médicos que empieza a realizar estudios sobre lo que sería la patología histérica, que como nombramos antes, eran patologías a las cuales los médicos no prestaban mucha atención, sino que se consideraban que eran producto de simulaciones y no eran de interés para la medicina. Entonces Charcot es uno de los primeros que empieza a estudiar en París a las histéricas del Hospital Salpêtrière. Bien, cuando Breuer y Freud publican la comunicación preliminar sobre el mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos, en 1893 toma como punto de partida el tratamiento catártico de la paciente de Breuer, de Anna O. Toman enteramente bajo se toman los conceptos que proponía Charcot de sus observaciones. Según Charcot, estas parálisis histéricas que él observaba se producían o podrían haber estado relacionadas de alguna manera con alguna cuestión de índole sexual. Eso es lo primero que plantea Charcot. Bien. También lo que plantea Charcot es el uso de lo que sería la hipnosis, o en realidad lo que propone Charcot es que por ahí podrían haber sido producidas por estados de tipo hipnoide. Otra de las concepciones que se toman sobre la histeria es la concepción de Janet, que considera que la histeria es una forma de alteración degenerativa del sistema nervioso que se da a conocer mediante una endeblez innata de síntesis psíquicas. O sea, lo que le está dando es una entidad psicológica a lo que sería la histeria, que tendría, pero Janet lo que propone es que tendría una base en la degeneración del sistema nervioso. Lo que se basa esta idea es que los enfermos de histeria desde el comienzo son incapaces de cohesionar en una unidad la diversidad de los procesos anímicos y por eso se inclinarían hacia una escisión anímica, una disociación anímica. Bien, con respecto al tratamiento catártico que proponen Freud y Breuer, tenía como premisa que el paciente fuera hipnotizado y reposaba en ampliar el campo de conciencia durante la hipnosis, o sea, de poder acceder mejor a la conciencia a través de la hipnosis. Lo que se tendría con esto es a suprimir los síntomas y retrotraer al paciente al estado psíquico al que había surgido, o sea, en el que había surgido por primera vez el síntoma. Entonces, cuando la persona estaba hipnotizada, lo que hacían eran emerger los recuerdos, las ideas o impulsos que estaban ausentes hasta el momento de su conciencia. O sea, gracias a la hipnosis era fácil que esos recuerdos, ideas e impulsos lleguen hacia la conciencia. Y una vez que el sujeto lo comunica al médico,
quedan vencidos los síntomas y se evita su reaparición. O sea, cuando por medio de la hipnosis, al surgir estos recuerdos, ideas e impulsos que causaron el síntoma desaparece y además se previene su reaparición. O sea, está basado en que la causa del síntoma es haber olvidado aquellos recuerdos, ideas o impulsos que causaron el síntoma. Ahora, el gran problema con el que se encontró Freud es que solamente una porción de los pacientes que le atendían se podían hipnotizar. Entonces, posteriormente lo que hizo es renunciar al método de la hipótesis y tomó un nuevo método que llamó el de la presión sobre la presión de las manos sobre la frente. Básicamente lo que le pasó con los pacientes es que cuando los pacientes llegan a un punto donde decían que no se acordaban nada más sobre lo que estaban relatando, él les decía que en realidad lo sabían, que lo único que tenían que hacer era decirlo, y hasta como que les decía que el recuerdo que les llegara en el momento que él apoyara las manos sobre la frente, ese iba a ser el recuerdo que iba a estar, que no podían recordar, o aquello que ellos pensaban donde no había nada más. Ese primer recuerdo que surja iba a ser el recuerdo que faltaba. Entonces, así él lo que consigue, sin usar la hipnosis, averiguar en las pacientes lo que necesita para establecer el nexo entre las escenas olvidadas y los síntomas que habían dejado como secuela. Bien, entonces, lo que corrobora Freud con esto es que los recuerdos olvidados no están perdidos, o sea, están en algún lado. O sea, lo que él propone es que hay alguna fuerza que les impide devenir conscientes y los constriñe a permanecer inconscientes. Bien. Entonces, él lo que va a plantear que la histeria va a ser producida por esta escisión de conciencia, donde va a haber, por un lado, un aspecto consciente y un aspecto inconsciente, y va a haber una fuerza que se va a ocupar de que los recuerdos vengan conscientes. ¿Qué es lo que sucede? O sea, ¿cuál sería la génesis de la histeria? Es básicamente que hay una vivencia cargada de afecto. Esa vivencia es inconciliable para el yo porque va en contra de preceptos morales, ideas o creencias. Entonces, en ese caso, esa vivencia cargada de afecto es disociada, o sea, por un lado la vivencia de su afecto, por ser inconciliable con el yo, y los restos que quedan van a ir tanto a la conciencia, el inconsciente o el cuerpo. Bien, ahora, yendo a lo que serían los mecanismos de todo este proceso, vamos a tener, por un lado, esta fuerza que impide el devenir consciente y constriñe a permanecer inconsciente esas vivencias. Esa fuerza es la que se va a llamar represión, que va a ser un mecanismo de defensa que se va a instalar en el inconsciente y se va a constituir, o sea, va a ejercer su rol en función de la ética, la moral y la norma establecida. Después va a haber otro fenómeno
que va a ser el fenómeno de transferencia, que va a ser una conexión inconsciente mediante la cual el sujeto transmite vivencias, deseos, afectos, expectativas a otra persona. Esto es importante, o sea, lo que va a establecer Freud es que esta transferencia es necesaria que se establezca entre el paciente y el psicoanalista para poder generar el trabajo analítico. Bien, lo que es importante igual es que no confundamos la transferencia en general con un aspecto que es perjudicial para la ¿cómo se llama? Para el trabajo analítico, que es la transferencia de tipo erótica. En ese caso es en el que el paciente siente ¿cómo es o sea, surgen sentimientos y deseos por parte del paciente hacia el analista. Y eso en realidad, más que una situación que favorece el análisis, es una situación que lo perjudica. De hecho, se considera que es un tipo de resistencia. Y aquí hablamos, cuando hablamos de resistencia, la resistencia es una conducta de rechazo u oposición que ofrece el paciente frente a su tratamiento. Generalmente estamos hablando de una resistencia al tratamiento. Bien. Tenemos ahora el caso de Elizabeth von R, que básicamente se trata, para que tengamos un ejemplo de una idea que es inconciliable con las ideas o con los mandatos morales. Elizabeth von R es una joven que cuando su hermana se casa, siente como mucha simpatía por su cuñado. En un principio lo toma como una simpatía familiar, pero cuando muere la hermana y ella la va a ver, le surge la idea de que, bueno, ahora que falleció, él está libre y puede casarse conmigo. Entonces lo que le surge a ella es esos sentimientos que ella tenía hacia el marido de su hermana. Y, a ver, es lógico que esta idea vaya en contra de lo que serían los preceptos morales, ya que por un lado está planteando atracción hacia su cuñado, que es alguien que tiene prohibido, y por otro lado, porque parecería, o sea, lo que podría haber mensaje, parecería que se alegraba de la muerte de la hermana. Esa idea va a ser reprimida inmediatamente y a partir de eso va a adquirir una serie de síntomas histéricos. Bien. Bien. Lo que va a suceder o lo que va a plantear Freud es que cuando ingresa una representación que es contraria al yo, lo que surge es un esfuerzo de desalojo. Lo va a plantear él, va a surgir esta fuerza de represión que lo que va a tratar de hacer
es eliminar de la conciencia esa representación que está cargada de un afecto angustioso por lo general. Entonces, el proceso de represión lo que va a hacer es dividir esta representación, esta vivencia de su afecto, y lo va a transferir a dos localidades de lo psíquico. Por un lado lo consciente y por otro lado el inconsciente. A esto nos referimos con la escisión psíquica. Freud lo va a explicar como una dinámicamente como un conflicto de fuerzas anímicas en lucha. Bien, entonces, ahora, este mecanismo de represión Freud lo considera como un mecanismo normal, pero en el caso de los pacientes o de las personas que padecen histeria u otros padecimientos neuróticos, lo que va a plantear es que en esos casos la represión fracasó. O sea, esa idea que estaba asociada a un deseo insoportable fue reprimida, pero esa represión no fue exitosa, sino que terminó generando un síntoma. Entonces, cuando esta represión no es exitosa, la emoción de deseo reprimida, lo que sucede es que perdura en el inconsciente al acecho de una oportunidad de ser activada. ¿Cómo puede ser activada? Asociándose o a una idea o a una parte del cuerpo. En el caso de asociarse a una parte del cuerpo es cuando lo consideramos que hay una somatización y es cuando se generan alteraciones físicas que no tienen una causa orgánica. Cuando se asocia a una idea, lo podemos entender que va más por el lado de lo obsesivo. Entonces, esta nueva asociación entre este afecto que estaba al acecho y la nueva representación se va a denominar formación sustitutiva. Entonces, esa emoción de deseo reprimida perdura activa en el inconsciente hasta asociarse a otra representación y formar una formación sustitutiva. Y esa formación sustitutiva va a formar el síntoma, o sea, es una formación sustitutiva de la idea reprimida que se transforma en un síntoma. Ahora, la forma saludable de encauzar esas emociones de deseo reprimida es cuando se asocian a aspectos productivos de la persona. Eso es lo que se conoce como sublimación. El tratamiento analítico lo que va a tratar es, a través de llegar desde el síntoma, cuál fue la idea reprimida, reencauzar esa emoción de deseo reprimida hacia una salida saludable, ¿no? O sea, hacia una sublimación. En general lo que se conoce como una meta superior.